El acta de la sesión número 97 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 98 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad por el cual informa que ese servicio no tiene facultades para intervenir en el organismo colaborador del Sename, Andrés Yarlán de Coquimbo, ¿ya?, a cargo de la Corporación Paz y Justicia. Sin embargo, sin perjuicio de ello, informa que tienen conocimiento que el Servicio Nacional de Menores está adoptando las medidas para su pronta solución. En varios... ¿Algún otro punto, señorita? No, es todo, presidente. Ya. Varios. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, la orden del día. La sesión tiene por objeto votar en general y particular la moción que modifica la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer una definición de discapacidad social que comprenda el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista. Y le damos la mesa al presidente, don Daniel Mer. Gracias. Dar las excusas por el atraso. ¿En qué estamos? Sí, y que se encuentre presente don Daniel Conchi. ¿No? Ya. Bueno, como el orden del día, la sesión tiene por objeto votar en general y en particular la moción que modifica la ley número 20.422, que establece sobre normas de igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer una definición de discapacidad social que comprenda el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista, del boletín número 11.240-31. Para este objeto además se encuentra invitado el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, don Daniel Concha, bienvenido director, y su asesor, ¿no? Mario González también, bienvenido Mario. Se ofrece la palabra sobre este punto. Sí, diputado Silva. Gracias, presidente. Yo había presentado una indicación al artículo 5º. La voy a retirar porque he estado revisando la otra al revisar el comparado. Y quisiera, si es posible, hacer algunas consultas sobre las indicaciones. No sé si usted define un procedimiento para que vayamos viendo artículo por artículo o le hago al tiro los comentarios generales porque no son tantos, digamos. Muy bien. Sí. Lo primero me indica María Teresa es que debiéramos proceder a votar en general el proyecto. Una vez aprobado aquello, comenzar el debate en particular y ahí establecemos el diálogo, las consultas, opiniones. ¿Te parece? Sí. María Teresa. ¿Procedemos de inmediato a la votación? Votemos. Más. ¿Ah? Ya, perfecto. Partamos. Lo primero es retirar la... Eso. Los hemos hecho así. Sí. Ya. Señor Alvarado. Por favor. En general, proyecto. Señora Regada. A favor. Señor Edward. Señor Flores. Señor Hernando. A favor. Señor Lavín. Señor Morales. Señora Pacheco. Señor Paulsen. Señor Sabaj. Señora Sepúlveda. Señor Silva. Señor Melo. A favor. Señora Pacheco. A favor. Ocho votos a favor. Ninguno en contra. Ninguna abstención. Aprobado en general. Sí. Aprobado en general el proyecto. El... Sí.
Diputado Silva. Presidente, como le decía, yo retiro mi indicación para poder trabajar sobre la que plantearon las diputadas Hernando y Pacheco, los diputados Melo y Alvarado. Y quisiera, voy a hacer 2 o 3 comentarios y luego preguntar si es que el Ejecutivo tiene comentarios específicos sobre estas indicaciones que están en el comparado que nos permitan recibir algo de retroalimentación de las consecuencias que podrían tener, si es que están bien o no, o qué dinámica altera. Mis comentarios son los siguientes, presidente. En la primera indicación, en el artículo 5º, tengo una duda en cómo está redactada, especialmente la diputada Hernando, si después de la palabra sensoriales, en la tercera línea debería ser, en vez de coma, o sociales, porque ahí termina el listado de los tipos de discapacidades. Después la califica como temporal o permanente. Entonces, eso como una primera duda. ¿Sí? Esa es la primera indicación, ¿no? Sí, exactamente. En el fondo, al revisarla, ahí hay 3 temas que se incorporan. Lo primero es la palabra o el término del neurodesarrollo dentro del tipo de discapacidades, luego sociales, que entiendo que está terminando un listado, por eso pregunto si debería ser con un o como cerrando la enumeración. Y después está en el inciso siguiente una especificación que yo entiendo el objetivo porque es propio de la moción, pero no sé si es pertinente, luego de una descripción tan general, incorporar que un tipo de discapacidad, que es la del neurodesarrollo, incluya un tipo de situación que son las condiciones del espectro autista. No sé si habría que hacerlo al tenor para que fuera consistente la ley, con cada tipo de discapacidad, poner qué incluye cada una. Tengo esa como duda. Lo segundo, en la indicación, la número 3, que me parece bien, la de condición de espectro autista, y en la número 4, en la 4 y 5 tengo dudas, que las dejo planteadas, presidente. En la 4, yo no sé si la calificación de poner desde ya la calificación nivel 1 moderado, nivel 1 leve, nivel 2 moderado, nivel 3 severo, es propio de la ley o de una norma más administrativa. Eso, claro, tengo la duda porque eso quizás le quita flexibilidad a la autoridad después para poder determinarlo, digamos, los rangos. Y en el caso de la indicación número 5, yo no sé si es que se debe incorporar dentro de la ley una referencia a una guía clínica que puede ser modificada por medida administrativa o puede dejar de existir. Eso también es una duda para que se pueda discutir en la comisión, o si hay que hacer un planteamiento general que diga, en el caso de niños y adolescentes, deberán proporcionar los servicios de ayudas técnicas señaladas en los documentos pertinentes del Ministerio de Salud o en algo que dé un espacio más general para no cerrarlo. Esos son los comentarios, presidente, para ver si el Ejecutivo nos puede dar la retiré la mía. ¿Ya? Ok, gracias al diputado Silva. No sé si les parece que nos responda el Ejecutivo y vamos realizando las consultas, ¿les parece o no? Sí, director. Por su intermedio, señor presidente, respondiendo a las preguntas del diputado Silva, nosotros primero decir que es solo la opinión del Ejecutivo, porque no vamos a dar indicaciones, sino las indicaciones son las que ya dieron ustedes. Estamos de acuerdo con el diputado Silva y también del tema de retirar la segunda indicación que reemplazaba el artículo 5º, y a nosotros sí nos parece cómo está redactado la primera, que es la indicación que presentan las diputadas Hernando y Pacheco y los diputados Melo y Alvarado. Creemos que está bien, pero sí también tenemos una misma pregunta sobre el tema formal, donde dice sea por causa psíquica o intelectual, sensoriales, sociales, de carácter temporal o permanente al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno. Yo no sé si sociales es como una pregunta que tenemos, está dentro de los tipos de discapacidad. Volviendo a leer así por quinta vez, se entiende si es que fuera una discapacidad que por la interacción social, que fue lo que se discutió en las sesiones con las asociaciones y agrupaciones. En ese sentido yo creo que ahí se entendería, pero habría que ver una posibilidad de una redacción mejor, pero en general estamos de acuerdo con esto, ¿ya? O sea, es nuestra opinión. Después, en cuanto a lo otro, que tiene que ver con
el título segundo, ¿ya? Y sobre el artículo 3 de la diputada Hernando para incorporar el artículo 13, inciso primero, luego de la frase calificar la discapacidad y antes del punto y aparte la expresión de la condición del espectro autista, nosotros creemos que no es necesario, que sería redundante, porque con la modificación de la definición anterior es suficiente, es la opinión del Ejecutivo. Después, en cuanto a lo que sigue, en caso de las personas con trastorno del espectro autista, la credencial deberá tener a la vista dicha condición, especificando el grado que la persona posea, nivel 1 leve, nivel 2 moderado, nivel 3 severo, indicando a su vez si presenta alta, media o baja funcionalidad. Nosotros creemos que la indicación se refiere a la credencial, ¿ya? Que está en el artículo 56 y básicamente esto es algo sobre el sistema de registro nacional de discapacidad, que es distinto. La credencial es solamente el último proceso de registro del sistema de calificación, certificación y registro. Entonces el contenido de esta credencial yo creo que está más bien en el artículo 13 del reglamento. Ahí te voy a pedir, Mario, que pudiese sacar el reglamento, que ahí es un decreto que emana del Ministerio de Justicia, y ahí es donde a lo mejor pudiese estar esta modificación, pero no propiamente en la ley. Y respondo a la pregunta que había hecho el diputado Silva. Este es el reglamento, y citar solo el artículo 13 del reglamento, que dice: la credencial tendrá forma rectangular, será emitida por medios mecanizados sobre papel con impresión de seguridad y contendrá a lo menos la individualización completa del inscrito, las características de su discapacidad y la necesidad de posterior reevaluación. Yo creo que ahí en ese punto a lo mejor puede ser esta sugerencia que hace la diputada Hernando, pero es más algo a nivel de reglamento más que a nivel de ley. Es la opinión del Ejecutivo. Y por último, el tema de la diputada Hernando, agregar el siguiente inciso al artículo 70. En el caso de niños y niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, el Servicio Nacional de la Discapacidad, en conjunto con los órganos correspondientes, deberán proporcionar los servicios y ayudas técnicas señaladas en la Guía Clínica de Detección y Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista del Ministerio de Salud. Nosotros volvemos a decir que no es necesario, porque la definición de persona con discapacidad lo incluye, y además queda sujeto a la guía, que es de MinSal, y que la pregunta que nos surge a nosotros es: ¿se tendría que modificar la ley cada vez que se cambie esa guía? Porque esa guía, como dijo el doctor Mauricio Gómez, se va modificando según la clasificación internacional de la enfermedad, y sabemos que ahora, ahora nos regimos por la CIE 15 y estamos muy pronto, porque la CIE 16 ya la sacó la Organización Mundial de Salud, y ahí viene una redefinición del espectro autista y de Asperger. Entonces, esa es la pregunta que tenemos. Y además, otro punto muy pequeño, que el Servicio Nacional de la Discapacidad, en cuanto a menores de 0 a 6 años, ya no otorga ayudas técnicas, sino que eso está en el Ministerio de Salud. Entonces ahí también, ahí en la redacción, más que el Servicio Nacional de la Discapacidad en conjunto con los órganos correspondientes, yo creo que tendría que ser el Ministerio de Salud, que es a quien le compete ahora el tema de ayudas técnicas. Y solamente, y ahí habría que definir bien qué es lo que se entiende por ayudas técnicas para niños y niñas del espectro autista y Asperger, que dentro del catálogo de ayudas técnicas del SENADI, que es muy restringido por presupuesto, nosotros no estaríamos. Nosotros indirectamente, a través de proyectos concursables, sí financiamos, pero son muy poquitos, o sea, y en ese sentido ahí el Ministerio de Salud pudiese tener ahí más capacidad. Esa es nuestra opinión, y en general, volvemos a decir, estamos de acuerdo sobre todo con la ley y el espíritu, sobre todo en el artículo 5, que se refleja bien. Gracias, pero es que lo que pasa es que quiero proponer a la comisión una metodología para hacer la discusión y que podamos proceder a votar, ¿ya? María Teresa, ¿cómo está? ¿Paulsen? Sí, lo agrego. Para que lo agregue, por favor, que es el acuerdo que tomamos al inicio. ¿Les parece que hagamos la discusión indicación a indicación? Y vamos votando y hacemos el debate, ¿les parece?
Entonces, mira, sobre la indicación número 1. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación número 1? Sí, diputada Hernando. Estaba planteado por el diputado Silva al Ejecutivo que se refirieran al segundo inciso, y que es la frase: se entenderán incluidas en las deficiencias del neurodesarrollo todos aquellos que comprenden la condición del espectro autista. Yo quisiera recordar, y para contextualizar un poco, que esta redacción es la que se desprendió después de haber escuchado muchas entrevistas en que se juntaron los asesores de varios de los miembros de esta comisión, y ellos redactaron haciéndose cargo de todas esas observaciones. A mí también me suena un poco raro, medio disruptivo, en la palabra sociales, ahí entre comas donde está. Y tal vez sonaría mejor con un O, pero las cosas no son o sensoriales o sociales. Y en ese sentido, incluso como está puesto lo del neurodesarrollo, y en el segundo inciso se habla concretamente de la condición del espectro autista, incluso podría suprimirse la palabra social en el primer párrafo. Eso es lo que yo creo. Sí. Diputado Silva. Sí, yo creo que perfectamente se podría eliminar. Sí, solamente yo lo que entendía es que ese era un listado que incluía deficiencias físicas, del neurodesarrollo, mentales, sensoriales o sociales. Por eso pensaba que lo era terminar el listado. Esa es la única razón. Pero a mí, en la medida que sea dos alternativas, o se reemplaza la coma por o se elimina sociales, para efectos de, siguiendo la lógica. Pero lo que más tengo interés es la opinión del Ejecutivo sobre el inciso segundo. Tengo la inquietud del Ejecutivo sobre el inciso segundo, que es solo sobre un tipo de discapacidad, que son las deficiencias del neurodesarrollo, y dentro de ella se especifica solo un tipo. Entonces quiero saber si eso está bien, independiente que yo entiendo que fue lo que técnicamente acordaron los asesores, pero mi duda es sobre la manera que se redacta la ley, cómo queda. Ok. Diputada Pacheco. Solo recordar que la última sesión o la anterior, estuvieron acá dos neurólogas, y una de ellas que nos explicó claramente y de hecho fue la que nos clarificó en cuanto al concepto y lo que aquí está plasmado, que es el neurodesarrollo. Y que es una neuróloga, no me recuerdo el nombre de este minuto, que es de la clínica alemana incluso ella. Vinieron dos, y una de ellas la que más, creo que era Burón, sí. Y ella, con la otra doctora, nos explicó, y además en este amplio espectro, porque yo recuerdo, también iba a la condición, y de acuerdo a los grados, también había una condición social de la adaptación o no. Incluso más, ella nos comentó en esa ocasión, y está en las grabaciones, de que ella ya tenía que hacer dos diagnósticos, de un niño de 7 meses, ¿se acuerdan que lo comentó? Y otro de 9 meses. Y eso era porque había ya antecedentes en su familia que tenían hijos, uno autista, pero otros también por razones que ella veía en cuanto al desarrollo de su hijo. Entonces, mientras más temprano tú hagas el diagnóstico, yo estoy repitiéndolo de acuerdo a mi memoria, en general no tengo tan mala memoria, y lo que ella decía es que mientras más temprano se haga el diagnóstico y se pueda ver el grado o el tipo de deficiencia de desarrollo en el fondo, se podría entonces aplicar y se comenzaba un tratamiento o se hacían ciertas condiciones de conducta y iban eso modificando. Y muchos de ellos ni siquiera ni se daban cuenta que tenía algún nivel de condición de este tipo, de deficiencia, ya sea de neurodesarrollo físico, etcétera. Entonces, cuando hablamos de sociales no podemos eliminar esa palabra, porque como son distintos niveles y grados, es por eso debe quedar, porque también hay temas de adaptación social, ¿ya? Y bueno, y aquí incluso hablamos mucho de nosotros, nuestra experiencia, incluso con familiares que dicen, no, es que te medio raro, no, es que no es muy adaptado socialmente, pero que estaba dentro de este espectro también. Entonces, creo que hay que mantener más, bueno, la redacción, el O sociales, yo creo que podríamos buscarlo, pero si no, coma o punto y coma sociales, o sociales, no sé, pero un tema también ahí de los que más saben. Y
Y cuando se habla se entenderá incluida en las deficiencias de neurodesarrollo todas aquellas que comprenden las condiciones del espectro autista. Y a eso me refería con la explicación de lo que yo recuerdo, que fue lo que expuso la doctora Burón. Por eso se hace este segundo inciso. Entonces, así como nosotros aprendimos, y hay muchas otras cosas más que uno tiene que seguir aprendiendo, porque esto es algo, yo diría, relativamente, entre comillas, nuevo, 10, 15 años más o menos en Chile, que se ha dado un mayor conocimiento abierto a conversar este tipo de temas, o se ha estado en los distintos estudios. Entonces, yo me quedo con ello, que creo que está bien, excepto esto de no sé, los abogados, los que entienden más que en esta parte del ámbito legislativo nos pueden ayudar. Pero eso es, presidente, gracias. ¿Se acuerdan los que estaban aquí o no? Estuvo bien mi recordatorio, ¿no? Porque mi memoria algo me acordaba. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? ¿Aló? Sí. Tuve un problema con la tecnología. Gracias, Clemira. Diputado Alvarado. Sí. Recordando la invitación... Hablando de claro, pero sabemos que en materia de ley, sí, que en ley, digamos, y ojalá fuera lo más amplio posible. Y el reconocimiento también No, pues usted se lo acaba de pagar. que es una condición que no tiene elementos, también tratando con lo que decían ellos, patognomónicos, como dicen los médicos, de identificación tan clara, pero el ámbito social es de importancia, lo daban en su momento, digamos, como definición. Que yo creo que sería bueno mantenerlo, porque también para dejar más bien abierto esto, no tan restrictivo como es una ley, digamos. Pero en la descripción que hicieron ambas especialistas, claro, nos sirvió para agregar todo lo que habla de las deficiencias del neurodesarrollo, ¿cierto? Para incluirlo ahí. Y por otro lado, en el aspecto social, no excluirlo, porque si no sería, no es de una calificación de una enfermedad clásica, digamos, sino que también este fenómeno estaba muy involucrado. Sí. Bueno, quizás calificar mucho más. Sí, diputado Arriaga. Gracias al diputado Alvarado. Compartiría así a la consulta a la diputada Hernando respecto de su indicación que he suscrito en el tema de la eliminación de la palabra social, cuestión que no comparto y coincido plenamente, porque en todos los esfuerzos que se han hecho en materia de atención de menores en sala cuna, el esfuerzo de las 3.000 salas cunas que se empeñó la presidenta en su primer periodo, tiene que ver con el tema de los estímulos, claramente. Y los que conocemos en profundidad la realidad cuando hay un conjunto de guaguas en una media agua oscura, sin presencia, sin ningún estímulo ni humano, ni de colores, ni de luz, claramente tiene en otro tipo de mediciones, por ejemplo en el desarrollo del lenguaje y en la primera etapa del primer ciclo básico, la comprensión lectora. No estamos hablando de niños autistas, estoy hablando de niños, ¿ya? Claramente aquellos que carecieron de la posibilidad de estar en la sala cuna se desarrolla de manera totalmente distinta a aquel que sí la tuvo. Por lo tanto, sí es muy condicionante, no digo que sea determinante, pero es muy condicionante el ámbito social en que se desenvuelve el desarrollo de un niño sin ninguna dificultad, con mayor razón de un niño autista. Por lo tanto, el concepto social me parece fundamental, la redacción adecuada, pero que se mantenga. Gracias, Claudio. Bueno, uno de los fundamentos para elaborar esta indicación primero fue recoger efectivamente el debate que hubo con nuestros invitados en cada una de las audiencias públicas, que yo creo que nos ayudaron mucho a poder establecer una definición que no perdiera el foco o el objeto del por qué fue presentado este proyecto de ley. Por eso se incorpora el concepto de neurodesarrollo, que mantiene la terminología, como se planteó acá, del DSM-5,
Esto permite incorporar y visibilizar, entre otras discapacidades, tales como la intelectual, la vinculada a los trastornos de la comunicación, déficit atencional, etcétera. ¿Ya? Por tanto, eso es lo primero. Lo segundo es que, a propósito del término sociales, esto vinculado a la condición del espectro Asperger, que se producen las dificultades de las personas con el entorno social, como bien se ha dicho acá. Y en esto, no me recuerdo la organización, pero se hizo mucho hincapié y énfasis en que se incorporara, ¿ya? Así que yo al menos soy de la idea que lo podamos mantener. Y por último, el término de condición, que representa de mejor manera la neurodiversidad, sin una connotación negativa asociado a normalidad, que fue también uno de los planteamientos hechos acá por las distintas organizaciones. No obstante, debiéramos buscar un fraseo de la indicación que ojalá permita consenso en la comisión, porque entiendo que estamos todos de acuerdo en el fondo de la redacción, ¿ya? Yo no sé si María Teresa nos pudieras ayudar en eso. Sí, es decir, solo que falta todavía que el Ejecutivo dé comentarios sobre el inciso segundo, por favor. Sobre, no un tema del mérito del texto, sino también de armonía o de contexto legal, o sea que sobre uno de los tipos de discapacidades, si eso genera o no un problema en la ley. Eso es lo que quiero entender. Ok, ya, no obstante, María Teresa, mientras el director nos ilustre con su opinión. Director. Por su intermedio, señor presidente, aquí estaba viendo mi apunte, fue la organización de Arica la que habló del neurodesarrollo y que es una condición, ¿ya? Que no. Yo voy a ser bien breve. En cuanto a se entenderá incluida la deficiencia del neurodesarrollo, todos aquellos que comprenden la condición del espectro autista, nuestra opinión es que estamos de acuerdo. Eso, que se me olvidó decirlo. Sí. Respecto a la modificación del inciso primero de la indicación 1, bastaría reemplazar sea por causa psíquica, coma, intelectual, coma, sensorial o sociales, de carácter temporal. Ok. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Perdón, María Teresa. Que la psíquica e intelectual se refiere a las causas mentales. Entonces debiera decir mantenerse la O de intelectual, ¿ya? Y agregar sensoriales o sociales. Okay. Perdón, eso era. Gracias, María Teresa. 5. Vamos a la votación de la indicación número 1. Indicación número 1. Que reemplace el artículo 5. Señor Alvarado. A favor. Señora Regada. A favor. Señor Edward. Señor Flores. Señor Hernando. ¿Sí? A favor. Señor Lavín. Señor Morales. Señora Pacheco. Señor Paulsen. Señor Sabaj. Señora Sepúlveda. Señor Silva. Señor Melo. A favor. 6 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Ok. La indicación número 2 fue retirada por su autor. Ok, aprobada la indicación número 1. La indicación número 3 va al artículo 13 y es de la diputada. Pudiéramos incluir a Clemira a favor, ¿no? Ya. Además está resfriada y viene corriendo. Ya. La diputada Hernando, para incorporar el artículo 13, inciso primero, luego de la frase calificar la discapacidad y antes del punto aparte la expresión y la condición del espectro autista. Ok, se ofrece la palabra sobre la indicación número 3, diputada Hernando. El Ejecutivo dijo que le parecía que era
redundante dado la transformación que hicimos en la indicación anterior. Sin embargo, esto es uno de los temas recurrentes en el discurso de cada una de las organizaciones que escuchamos en términos de que la condición de espectro autista o los trastornos del espectro autista por sí mismo no sería una discapacidad propiamente tal, sino que dependería de una serie de otras condiciones que estuvieran agregadas o que fueran simultáneas o de acuerdo a la gravedad de este trastorno del espectro autista. Y es precisamente motivado en eso de aparecer como discapacidad. Yo traje la semana, o sea, anterior a la distrital, una credencial, copia de una credencial que la entregué a la Secretaría y conversamos sobre ello. Algunos de los diputados no estaban, y una de las cosas que se trata de corregir es precisamente la forma en la que esto se transfiere desde esta ley hacia la credencial de discapacidad, y lo que en el fondo les complica la vida laboral, estudiantil y social a las personas con trastorno del espectro autista, y es que ellos son calificados como discapacitados mentales. O sea, en la credencial hoy día aparece discapacidad mental y en muchos casos aparece como severa. Por ejemplo, un niño que pudiera no desarrollar lenguaje, sin embargo, tener una profesión y ser absolutamente normal, aparece como discapacitado mental severo. Entonces, desde el punto de vista del encontrar trabajo, del encontrar una escuela, un establecimiento educacional, eso les dificulta la vida. Y por eso es que están puestos así. Ahora, yo entiendo al Ejecutivo que dice esto es más de reglamento de cómo se confecciona la credencial. El tema es que ese reglamento hoy día existe, pero igual en la credencial dice discapacitado mental severo. Entonces, es para nosotros un imperativo el garantizar que a estas personas no se las discrimine, y ese es el sentido que tienen estas indicaciones. Gracias a la diputada Hernando. Quisiéramos... ¿Sí? ¿Le mira? Diputada Paulsen. Gracias, presidente. No, en la línea de la explicación de la diputada Hernando, quizás sería o la condición espectro autista en lugar del I, porque si lo que quieren saber establecer ellos es la condición del espectro autista y diferenciarla de la situación de discapacidad o calificarlo de discapacidad, sería la forma en que podemos dejar abierto el criterio, porque si no es una y la otra. Muy bien. Diputada Pacheco. ¿Le mira? Tengo una Plantéela. duda. Sí, lo que pasa es que esto de la condición de espectro autista, yo recuerdo que las doctoras nos hablaban de que era una discapacidad del neurodesarrollo. Entonces, lo estamos contradiciendo, porque si nosotros estamos colocando en el primer artículo, hicimos esta indicación y hablamos de la discapacidad de neurodesarrollo, no podemos, porque ya no se usa el concepto del espectro autista, y lo dijeron aquí. Entonces, yo creo que nos estamos contradiciendo nosotros mismos en las mismas indicaciones y el mismo proyecto. Entonces, por eso tenía como la aprehensión y la duda, porque en vez de la condición de espectro autista, yo hablaría entonces de una condición o una discapacidad en el neurodesarrollo. Yo creo que o la condición de una discapacidad del neurodesarrollo, no sé cómo, pero eso fue lo que plantearon. Entonces, vamos a hacer en esa línea, tenemos que ser más o menos coherentes en el proyecto, en todos los otros artículos e indicaciones. Gracias. Mi memoria no me falla. Primero diputado Silva y después la diputada Hernando. Yo creo que todos queremos ayudar con la manera que redactemos el texto, pero y en ese sentido yo no tendría inconveniente que se incorpore esta indicación. Sin embargo, el inciso primero del artículo 13, en el fondo termina con calificar la discapacidad, y la definición de discapacidad la acabamos de completar. Entonces, en estricto rigor, yo entendería que no sería necesario hacer extensión hacia condición de espectro autista, porque el artículo 5º nuevo definió a la persona con discapacidad en un conjunto de elementos.
incluyendo en el fondo aquella que tiene origen en el neurodesarrollo y además con un inciso adicional que hace referencia a la condición de espectro autista. Por lo tanto, ya está incluido en el término discapacidad lo que la diputada Hernando quiere tratar de reflejar. Entonces, quizás simplemente para efectos de orden y para que no vaya a quedarse entendido que hay alguna otra que quedara fuera, quizás uno podría no dejarlo tal como está, o sea, en la calificación de discapacidad, en el entendido y para la historia fidedigna de la ley, que todos entendimos que con la modificación del artículo 5º, que es la primera indicación, ya se entendió incorporado para estos efectos en este artículo. Marcela, después el diputado Alvarado. Bueno, a propósito de lo que dijeron las dos neurólogas, de la cual la diputada Pacheco se acuerda muy bien, lo que pasa es que a la semana siguiente vino el doctor Mauricio Gómez y vino una abogada y vinieron otras personas y ellos hablaron de trastorno del espectro autista. De hecho, el documento que nos hizo llegar el doctor Gómez habla de trastorno del espectro autista. Entonces, sí, es claro. Entonces, la verdad es que depende de las corrientes, de las el término que usan. Entonces, la verdad es que yo creo que mientras esto conserve el espíritu que teníamos de que estos niños de aquí en adelante no sean discriminados y que eso se traduzca bien luego en la credencial y en los documentos que lo catalogan de una determinada manera, yo creo que el Ejecutivo tiene la última palabra, pienso. Gracias. Diputado Alvarado. Sí, en el mismo sentido, si acá se agregara más bien, tendría que ser en el reglamento, para que no los calificaran, no pusiera el mote, por así decirlo, de discapacidad, porque eso es lo que estamos tratando de que quede claramente establecido que no es, que es otra situación. Sí, director. Sobre este punto. Sobre este punto yo creo que al quedar bien definido en el artículo 5º e incorporar neurodesarrollo y después se entenderá incluidas las deficiencias del neurodesarrollo todos aquellos que comprenden la condición del espectro autista, yo creo que ya queda expresada en la ley. A eso me refería yo con que a lo mejor no es necesario esto. Y lo otro, que es lo que estábamos nosotros viendo, que después que una ley ya incorporó un neurodesarrollo, nosotros tenemos que revisar como Ejecutivo el tema del reglamento, que es en el artículo 13 en la operatividad, porque a mí lo que me interesa acá es la operatividad para que cambie el sistema de calificación, certificación y registro, que es el Registro Nacional de la Discapacidad. Entendiendo sí los argumentos de la diputada Hernando, pero yo creo que ya queda claro con lo que se definió en el artículo 5º. Ok, gracias, director. Sí, diputada Regada. Aportar a la aprobación de esta ley la importancia que tiene el que hable este proyecto con educación también, ¿ya? Porque yo dudo de la capacidad del Estado de poder regular este tipo de situaciones, porque nos ha pasado en otras áreas. Por ejemplo, muchos niños derivados a las escuelas especiales, ¿ya? Y en una experiencia que realizamos, un porcentaje importante eran niños que tenían trastorno del sueño por situación de adenoides, que era claramente una solución de operación y resolver el problema. Y terminaban siendo sujetos derivados a las escuelas especiales y los colegios como sacárselo de encima. Hace poco, el día, no sé, alguno vio en Twitter que una comunidad de apoderados logró que sacaran a un niño autista con este síndrome de un colegio, por las diferencias que provocaba su forma de relacionarse con los demás. Entonces, aquí se cometen muchas discriminaciones, ¿ya? Y en esto yo no sé si realmente el servicio de la discapacidad tendrá la oportunidad, porque después vino todo a partir de toda esta experiencia que han ido surgiendo en Chile en los últimos años,
la discusión que se dio acá en el Parlamento y la aprobación posterior de la ley que creó la subvención de integración. Pero todo esto, por ejemplo, va a ser ley muerta si es que no hablan los organismos, porque cuando ya estamos con estas personas que son adultos, lo planteamos la otra vez, es el temor de los padres. Dicen, ya a mí me ha tocado conversar con gente de mi distrito, me dicen, la señora tiene 2 hijos y ella es sola y no tiene nadie más. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar con ellos cuando yo muera? ¿Te das cuenta? Esa es una parte que nos tiene que preocupar también para continuar con estos propósitos más adelante. Pero, ¿qué pasa con los niños que están en la etapa escolar? Cuando también hemos recibido casos y acá escuchamos, cuando estábamos discutiendo, de hecho la diputada Girardi, recuerden que el año pasado hicimos una comisión mixta entre social y educación, donde se discutió el tema de la educación especial, los niños con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes. Algunos colegios le negaban la matrícula porque le decían, nosotros no tenemos los especialistas que ellos requieren, y sin embargo recibían la subvención de integración. Entonces yo creo que sería importante, una vez que aprobemos este texto legal, tener presente este punto, porque yo creo que el tema de la credencial se resuelve vía reglamento, pero el tema es mucho más profundo y no dialogan, no conversan la... Diputada ¿Todos de Hernández. acuerdo? Es más práctico que retire yo la indicación número 3. ¿Sí? La retiro. Gracias a ambos colegas. Entonces, se retira la indicación número 3, pasamos a la indicación número 4, que es también de la diputada Hernández. Indicación número 4 de la diputada Hernando para incorporar en el artículo 56, letra D, el siguiente párrafo. En caso de las personas con trastornos del espectro autista, la credencial deberá tener a la vista dicha condición, especificando el grado que la persona posea, nivel 1 leve, nivel 2 moderado y nivel 3 severo, indicando a su vez si presenta alta, media o baja funcionalidad. No. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputada Hernández. El Ejecutivo indicaba que no era el servicio o el registro el que establecía la discapacidad. Sin embargo, claramente el artículo 56 dice que deberá, y en la letra D dice, otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento. Ahora, yo estoy llana que podamos incorporarlo en el reglamento, pero me interesa que quede claro, y esto es una petición de la asamblea con la que tuve reunión en Antofagasta a propósito de que hay algunas personas que tienen algún trastorno del espectro autista que es severo y les interesa ser calificados como severo, así como los leves quieren ser calificados como leve. O sea, es una solicitud de ellos el que aparezca esa diferenciación. Y quien habló de esta clasificación fue el experto que vino a hablar de los diferentes tipos de trastorno del espectro autista y el cómo se clasificaban hoy día. Entonces, ya sea que quede en el reglamento o que quede acá, pero me interesa que quede así. Director, tiene la palabra. A lo mejor me expresé mal, pero no es lo que queríamos decir. O sea, nosotros también estamos llanos a poder conversarlo dentro del reglamento y es cierto lo que usted dice del artículo 56, es lo que tiene que hacer. Y ahí, ya entrando ya al área chica, no quería hablar de fútbol porque nos ponemos tristes, pero básicamente ahí lo que hay que ver sobre todo es con la COMPIN y en la aplicación del instrumento, el IVADEC, que es el instrumento que nos permite no solamente tener el diagnóstico médico, sino también compararlo con la CIF, con la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, cuáles serían los grados, ¿ya? O los niveles de discapacidad. Y ahí sí que habría que tener un trabajo
no solamente de la modificación de reglamento, sino un trabajo previo de conversación con la COMPIN para ver cuál es el instrumento adecuado para poder medir estos niveles. Pero nosotros también estamos llanos a poder conversarlo en el reglamento. Eso. Gracias, director. Sí, diputada Pacheco. O sea, está bien, yo creo que es el reglamento, pero colocarlo en la ley acá, especificando para que la credencial quede tener a la vista o esté clasificado, creo que es tremendamente discriminatorio. O sea, yo no ando con una credencial que diga que tengo espectro 1, bajo, moderado, grave, alto, no sé. O sea, eso es discriminatorio, o sea, está completamente, disculpen, pero muy contradictorio lo que estamos tratando de hacer para ayudar. O sea, eso es lo que yo entiendo en la indicación. Marcela, si yo, está bien, déjame terminar. Pero, porque es súper, mira, a ver, dice, en caso de las personas con trastorno de espectro autista, ya también estamos usando el concepto nuevamente distinto a lo que pusimos en el artículo 5 acá. La credencial deberá tener a la vista dicha condición, a la vista, especificando el grado que la persona posee. Nivel 1 leve, nivel 2 moderado, o sea, severo, qué sé yo. Yo creo que dejarlo en reglamento con la gente de salud que tiene que calificar, con los expertos, qué sé yo, bien. Pero que esté en la credencial a vista de todo es discriminatorio. Yo por lo menos no lo comparto, presidente, y quiero decirlo claramente. Sí, muy bien. Diputada Hernando, y luego procedemos a la votación. Ya, a ver, el tema es que las personas con trastorno del espectro autista hoy día pueden, si quieren, tener o no credencial. Si la solicitan una credencial de discapacidad, esa credencial hoy día dice discapacitado mental y dice discapacitado mental severo en la mayoría de los casos. Entonces, la idea es que si necesitan una credencial para acceder a ayudas técnicas, para acceder a los beneficios del Estado, que son re pocos, pero que son algunos, no diga discapacitado mental, sino que diga trastorno del espectro autista, leve, moderado, severo. Presidente. Es que, disculpe, Diputada solo Pacheco, una y después interrupción. diputado Silva, O sea, y si, diputada Sabaj. si lo queremos hacer coherente, si el reglamento, bueno, es un tema de confianza, yo puedo compartir, pero yo no colocaría de esta manera. Entonces, una discapacidad del neurodesarrollo, que es mucho más amplio, que es un concepto que además está incorporado, o sea, pero que ahí tenemos el espectro autista, pero no de los niveles 1, severos, bajos, medios. O sea, creo que ahí es mucho más amplio, engloba más, podría ser, pero creo que hay una discriminación cuando tú lo colocas a ese nivel moderado, severo, porque se están dando las credenciales de acuerdo a lo que la solicita o no, más allá que lo pida o no la persona con discapacidad y que se le cataloga de esa manera, es realmente una brutalidad. Diputado Silva. Mi punto es que creo que no es materia de ley. Ese es el... Y hay ciertos temas que solo son materia de ley, digamos. Entonces, más allá de la discusión de fondo, y creo que el Ejecutivo ya ha recogido la inquietud de hacerse cargo. Por lo tanto, si la autora de la indicación está conforme con lo que se ha señalado, tal vez se puede retirar para no proceder a la votación y queda marcado el punto. Eso. Gracias, diputado Silva. Diputado Sabaj. No, Luego, yo tenía entendido diputado Regada y diputado Alvarado. es un avance de todas maneras lo que había antes, que lo que hay hoy, que es de discapacitado mental. O sea, eliminar esa expresión y cambiarla por esta. Yo entiendo que es una clasificación funcional, en el sentido de que hay personas que tienen diabetes mellitus 1 o 2, y eso va a permitir que el médico pueda discriminar en el buen sentido para poder hacer un tipo de tratamiento u otro, ¿no? Eso yo entiendo. Ahora se puede entender como una discriminación, evidentemente, pero no creo que es un avance en relación a lo que hay. Diputado Regada. No, yo quisiera que tuviéramos presente en esta parte del debate lo que ha planteado el señor director de la Dirección de la Discapacidad, de la CENADIS, porque él ha mencionado el tema de el organismo que determina las calificaciones, porque ¿cuál va a ser la opinión contrapuesta
a un grupo de especialistas que diga, este niño, esta persona, también está el factor de la edad de esas personas, tiene esta condición en segundo grado, en un grado más severo, más profundo. Porque eso significa hacerse cargo de los costos. Yo entiendo que la edad de la discapacidad, ¿no es cierto?, es distinta a la habitual, 21 años. Por lo menos los niños que estaban en las escuelas especiales podían permanecer en ellas hasta los 21 años, me parece. Ya se les considera niños. Pero alguien se hace cargo de los costos de ese niño. ¿Ya? Y cuando ya pasa a ser una persona adulta, y traigo a colación lo que fue la investigación de la comisión investigadora sobre las mutuales. ¿Ya? Y las mutuales siempre levantaban contraposición a ciertos diagnósticos. Y para una persona que apelaba a un diagnóstico propio que decía que tenía una invalidez, una condición invalidante laboral en un 80%, el conjunto de especialistas de la mutual decía, no, esto no es así. Porque en definitiva ahí están en juego los costos. Porque alguien tiene que hacerse responsable de qué pasa con esa persona que tiene tal o tal grado. Porque me imagino que un niño que tiene está en el primer grado, en el segundo grado, requiere respuesta y tratamiento distinto, acompañamiento distinto, y eso alguien se tiene que hacer cargo. Entonces, ese es el punto. Yo creo que es muy interesante lo que usted ha planteado y amerita una conversación con el COMPIN también. Gracias, presidente. Sí, diputado Alvarado. Voy a tratar de ser bien breve. Sí, entiendo lo que explica la diputada Hernando y las agrupaciones, pero también, cortito, se trata de una condición y por otro lado nosotros también y la sociedad está desarrollando leyes y propuestas de modelos de integración. Entonces también creo que más bien dejarlo, como bien explica el señor Concha, en el ámbito quizás del reglamento. Eso. Sí. Diputada Hernando. Disponible para retirar la indicación, pero sí, a mí lo que me interesa es que de alguna manera quede establecido, porque recordemos también que una de las motivaciones para empezar a tramitar este proyecto tuvo que ver con la aprobación de la Ley de Inclusión en el Trabajo. Y es que hoy día hay una cantidad importante de personas que son profesionales, incluso que son portadores de trastornos del espectro Asperger, y que podrían en algún momento acceder a esa cuota. Y sin embargo no la acceden porque no pertenecen al registro, y no pertenecen al registro porque consideran que la forma de certificarlo es discriminadora. Entonces, en ese contexto es urgente corregir la forma en la que quedan catalogados para que de verdad puedan acceder, entre otras cosas, a este beneficio de la cuota de trabajo. Y retiro la indicación. Diputado Regada. Yo, para lo que planteaba la diputada Clemira Pacheco, que aparece tan contradictorio el planteamiento de la diputada Hernando, a mí me parece que vía reglamento se puede resolver situaciones sanitarias que se han resuelto vía reglamento a través del Ministerio de Salud. Porque cuando, por ejemplo, una persona padece una enfermedad determinada, hay algunos códigos que los profesionales lo conocen. No tiene por qué decir tal enfermedad. Cuando mencionaba el diputado la diabetes mellitus, no dice ahí diabético mellitus. Hay un código que lo entiende el especialista, a donde uno se deriva. Esto quedó demostrado con el código de acceso ahora que tiene el carnet de identidad respecto de en qué situación está cada cual de los chilenos en el registro social de hogares. Hoy día una persona sabe que aprieta tales cosas en inglés. Es su código, ¿ya? Entonces yo creo que ese tema se resuelve con ciertas siglas adecuadas que la entiendan, y se supone que la debe entender un profesional que esté en un determinado servicio o en una empresa, el jefe de recursos humanos, pero no es una cosa que cualquier chileno pueda ver tu condición. Eso. Nada más, presidente. Muy bien. ¿Es sobre este punto? Sí. Sí, lo primero, bueno, que entiendo que la diputada Hernando retira la indicación y
Director. Bueno, los médicos Muy creen breve, raro para que no la indicar entienda que nadie. el Registro Nacional de la Discapacidad, que es un sistema de calificación, certificación y registro, no es que se nos ocurra a nosotros, sino que es sugerencia de la Convención Internacional de tener un registro objetivo. Y respecto a eso, es voluntario y los datos son reservados. Entonces eso también es importante, a nadie se lo obliga, por lo mismo, por el respeto a la Convención. Y quizás ahí vienen dos cosas con la ley de inclusión laboral, que es el desafío de que son muy pocas personas registradas, porque está más bien sujeta a la obtención de pensiones, ¿ya? Y ahora va a ser un medio de verificación para tema de incluir laboralmente. Entonces, quizás lo que se pueda avanzar, que es lo que yo digo que estamos llanos, de que sea un registro en que realmente se respete el tema de la reserva, que son datos personales, y evidentemente esto va a seguir siendo voluntario porque no se puede imponer, o sea, no se le va a imponer, y de hecho, yo lo dije en otras ocasiones, nosotros en el Servicio Nacional de Discapacidad tenemos un 8% de inclusión, pero sabemos que tenemos personas con discapacidad que no quieren sacar su RND, y eso también se respeta, pero eso también es importante aclarar lo que es lo que existe hoy. Bueno, solo más que complementar, respaldar lo planteado acá por nuestros colegas y pedirle al Ejecutivo en el fondo que incorpore los planteamientos de la Comisión, puesto que los reglamentos lo tiene que ver el Ejecutivo. O sea, creo que es importante. Gracias, Marcela. Una indicación. Sí, nos queda la indicación número 5, que es la última. Sobre esta última... Pero la secretaria que dé la lectura a la indicación, ¿no? Indicación número 5 de la diputada Hernando y el diputado Arriagada para agregar el siguiente inciso al artículo 70. En el caso de niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, el Servicio Nacional de la Discapacidad, en conjunto con los órganos correspondientes, deberán proporcionar los servicios y ayudas técnicas señaladas en la Guía Clínica, Detección y Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista, TEA, del Ministerio de Salud. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputada Hernando. Gracias, presidente, por su intermedio. Esta indicación surge a solicitud de una de las neurólogas, ¿cómo dijeron que se llama? ¿Burón? Sí. Que ella insistió mucho en que nos estábamos quedando muy cortos, que no podíamos perder la oportunidad, dijo, de que algunas prestaciones que hoy día no se entregan, y precisamente apuntando al espíritu que hemos tenido siempre, cada vez que hablamos de del espectro Asperger o autista, el que tuviéramos a la vista el que se proporcionen esas prestaciones. Ahora, cuando uno mira lo que se ha estado pidiendo por diferentes grupos y que se han movilizado, que piden una ley de autismo, lo que piden en la ley de autismo es más o menos que se implemente lo que está en la guía. Ahora, esa guía ya quedó obsoleta porque es del año 2011, han pasado 6 años y por lo tanto ya está obsoleta. Pero en el fondo es un llamado a que el Estado se haga cargo del costo que tiene para una familia común y corriente el asumir el costo de terapeuta ocupacional, de psicólogos, de kinesiólogos, de todo, y el diagnóstico y todas esas cosas. Y esas están en la guía clínica, por eso que está puesta así. Ahora, ¿de qué manera lo ponemos? Porque además dice, deberán proporcionar, lo cual no se puede hacer, o sea, es inadmisible. Así es que la idea era que para hoy día hubiese otras propuestas de redacción, pero parece que no hubo mucha creatividad. Muchas gracias. Lo que pasa es que son todas que tienen que ver con recursos, entonces tenemos poca creatividad efectiva de que esto pase, porque la secretaria nos va a decir que es inadmisible. Sí. Tiene que ver con recursos, entonces yo también comparto, porque una de lo que Manu habló, por eso me recordaban antes de los chicos que dijo los meses, el tema de la oportunidad para el diagnóstico, y que la gente no tiene la posibilidad de pagar un diagnóstico, porque no está en el servicio público. Mira, ellas incluso contaban una experiencia de que algunas lo hacen de manera
en sus tiempos como a través de una fundación de manera gratis las mismas doctoras que vinieron. Entonces, allí hay una falencia y que además esto es algo, como decían antes, 10, 15 años que se ha empezado a dar a conocer y que esto además ha ido en aumento, porque se ha ido dando a conocer este último tiempo. Entonces, hay que buscar una forma de que ahí el Ministerio, con los Salud, no sé, a mí no se me ocurre tampoco cómo presionar para ello, a menos que votemos la admisibilidad y que la incorporemos igual en la ley. Diputado Silva. Presidente, yo creo, a ver, yo entiendo el espíritu de lo que se quiere lograr y hay que, creo que, poner el foco en el objetivo. A mí me parece que, lo planteé hace un rato atrás cuando comenté esta indicación, no parece propio de una ley poner una referencia a una guía que puede cambiar. Tampoco sé si en materia de ley esto, además de tener problema de inadmisibilidad. Lo que sí sugiero, y para la autora de la indicación, tal vez la Comisión lo podría acordar, que es pedirle al Ejecutivo que a raíz de este planteamiento, dentro de un plazo determinado, venga a informar a la Comisión cómo se va a hacer cargo de esto administrativamente, que es el rol, y eso puede ser ahora que viene la ley de presupuesto, una vez que esté presentada, cómo está recogido, o que nos venga a presentar cuál es el plan 2018 en este tema, que quizás es una manera operativa de llegar al objetivo que ha sugerido la autora de la indicación al levantar este tema. Ok. Gracias al diputado Silva. Marcela. Yo podría retirarlo o podría insistir en que quede para registro y del espíritu, que quede ahí, que fue declarada inadmisible, pero... Ok. María Teresa. Lo que guste. Y votemos la admisible. No. Pero está bien, bueno, ya yo soy la declarada inadmisible, siempre me voy. Sí. Bueno, vamos a... Bueno, lo primero es declarar inadmisible la indicación número 5, para que quede registro en la historia fidedigna de la ley. Y segundo, a propósito de la propuesta del diputado Silva, pedirle también al Ejecutivo, a través del director del Senadi, que pueda tener a bien a presentarnos en el futuro un plan de cómo se va a procesar las visiones que haya, los planteamientos respecto a las indicaciones que se han planteado acá. ¿Les parece? Ok. Sí, tenemos que, antes que se retiren, tenemos que designar a la diputada o diputado informante. Yo quisiera... Es que déjeme... sobre este punto, espera un poquito. Yo quisiera proponer a la diputada Marcela Hernando, que pueda ser la diputada informante, ¿les parece? Diputada Alvarado. Lo que pasa es que me quedó dando vuelta el tema de este último punto, no es retrotraer el diálogo ni nada, pero que quede establecido, ¿cierto?, sobre todo en el Ministerio de Salud, en el caso de ayudas técnicas y el Ministerio de Salud de las prestaciones de FONASA, de poder incluir eso, sí, ahí no sé si cómo eso, a través de Senadi o del MinSal, para poder tener cierto resguardo de eso. Eso, nada más. Bueno, debiéramos invitar, por tanto, tanto a MinSal como Senadis para hacer la vinculación respecto al tema de las ayudas técnicas. ¿Sí? Ok. Diputado Barragán. Pacheco Sepúlveda, quien habla, cuando el año pasado se informa acá el traspaso de las competencias y funciones del Senadi al Ministerio de Salud, manifestamos nuestra preocupación porque conocíamos la ineficiencia de los servicios. ¿Ya? Todo, bueno. Y dijimos, ¿cómo le están pasando una función si hoy día tenemos miles de personas en lista de espera, tenemos dificultades en la entrega de medicamentos, las enfermedades llamadas catastróficas y tanta otra cosa, y más encima le están traspasando a los servicios otra función que la evaluación que teníamos hasta ese momento del Senadi cumplía eficientemente? Entonces yo creo que sería bueno, presidente, la misma línea, complementar con una evaluación ya de lo que ha pasado. Si tiene la evaluación el propio la Senadi, pero ¿qué pasa con el servicio? Si aquí tenemos distintas categorías de servicios de salud. Claro, y ahora deberíamos tener esa evaluación para el momento de discutir el presupuesto.
es muy importante, y eso tiene que ver con los gastos de los servicios, que se refiere a una serie de materias, porque teníamos gente que estaban esperando instrumentos que eran de fácil despacho en el Senado y hoy día el largo tiempo de espera en los hospitales para una silla de rueda, para otros beneficios. Entonces, ¿para qué decir de las operaciones de cadera y de prótesis? Eso es tremendo. Okay. Gracias, Claudio. Es una preocupación que la tenemos todos los que estamos acá. Tenemos que tomar, sí, el acuerdo de la diputada informante. ¿Les parece la diputada Marcela Hernando? Sí. En reconocimiento a esta moción parlamentaria. Acordado, Marcela Hernando. ¿Ya? Y quisiera, antes de cerrar la sesión, bueno, agradecer la contribución de Senadis, pero también de las organizaciones de la sociedad civil que tuvieron a bien acompañarnos en todo este trámite legislativo. ¿Ya? Para todas ellas, desde acá, bueno, de nuestra comisión y ellos, el agradecimiento. Y quisiera que para la próxima sesión proponerles que partamos el estudio del proyecto de ley que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, del boletín número 106-79-31. ¿Ya? Y bueno, respecto al tema de las audiencias, para poder partir, podemos hacer llegar un listado de aquí al viernes de esta semana. ¿Les parece? Para que podamos hacer la invitación, ¿no? Acordado y... Podríamos acordar uno solo para el próximo miércoles, por lo menos. Sí, pues, para el próximo miércoles. ¿Ya? De hecho, puede ser. No, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión. Director, perdón. Ok. Ok, gracias. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.